Buenas tardes, gracias a todos los que se unen a esta transmisión en vivo. Desde la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, les damos la bienvenida a esta charla del ciclo Saberes y Sabores, titulada Michoacán. En esta ocasión nos acompañan las cocineras tradicionales Arely Moreno, Karina Alanís, Gilberta Sámano y Ana María Elorza. Por ahora les cedo la palabra a Jesús Mendoza Mejía, quien moderará esta charla. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en esta nueva sesión, en nuestra séptima sesión de Saberes y Sabores, este ciclo de conferencias enfocado a reconocer la diversidad de la cultura alimentaria de nuestro país. Y como ya lo mencionaba, en el día de hoy estaremos platicando con cocineras tradicionales de Michoacán, originarias de Michoacán, que nos platicarán un poco sobre cuál es esta diversidad que existe pues de la cocina en el propio estado de Michoacán. Y pues también es importante destacar que en el caso de Michoacán fue el paradigma a partir del cual se trabajó para el reconocimiento de la cocina tradicional mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, pues ellas son expertas en todo este proceso que ocurrió. De cierta forma también han estado involucradas en todo el proceso y que bueno, creo que también sería interesante que nos platiquen un poco sobre esa historia de cómo toda esta experiencia, porque yo sé que existe en Michoacán esta feria gastronómica de Semana Santa que ya lleva más de 60 años realizándose y que pues es parte también de estos esfuerzos que como cocineras tradicionales han realizado. En este sentido, bueno, estarán platicándonos un poco sobre pues cómo fue, cómo empezaron a cocinar, cómo se introdujeron en la cocina tradicional, qué fue lo que primero que prepararon, qué ingredientes se utilizan en la región donde viven, también qué platillos se producen, qué insumos, y pues también un poco hablar sobre estos retos como ya hemos estado platicando a lo largo de todas estas sesiones. Bien, entonces en este sentido ya nos acompaña nuestra compañera Gilberta, la cocinera Gilberta. Ahí está. Pues me gustaría darle la palabra primero a Karina Alanís, que es originaria de Indaparapeo, aunque bueno, también está aquí en la Ciudad de México y que bueno, ya nos contará, pero siempre me gusta presentarla, que ella ha sido parte de este esfuerzo que se ha llamado A que sabe la patria, de esta convocatoria. Ella es una de las mayoras de las jefas de cocina que coordinan toda la preparación de las recetas que se están elaborando en este concurso. Y pues sin más, Karina, muchísimas gracias por acompañarnos. Perfecto, buenas tardes a todos. Pues muy honrada y agradeciendo la invitación por parte de la UNAM y por parte de Secretaría de Cultura. Pues yo les platico rápidamente. Soy oriunda de Michoacán, de uno de los municipios, en el momento creo también uno de los más grandes, se llama Indaparapeo. Está muy cerca de la capital, de la ciudad de Morelia. Eh, este, ah, pues digamos que algunas bondades, aunque hace también algunas diferencias con otros espacios o con otras comunidades del estado. En el lugar en donde yo nací y en donde digamos que yo siempre digo que es mi terruño o mi patria chica, ahí los ingredientes que utilizamos muchísimo, hablando de ingredientes, pues en general yo creo que son los más importantes pues del país, ¿no? Los que provee la milpa, que son, como ya todos sabemos, el maíz, el frijol, algunos chiles, a los hongos, las flores de calabaza, entre otras cosas. Y bueno, para mí, ¿cómo empecé a cocinar? Pues yo vengo de una familia numerosa, como lo eran en los años donde yo fui niña, y yo era la hermana mayor. Entonces, pues digamos que yo era la ayudante de mi mamá. Además, mis papás, son comerciantes de carne y pues mi mamá todo el tiempo o trabajando lado a lado, hombro a hombro con mi papá. Y ella me enseñó a cocinar un poco más por indicaciones, cosas sencillas, ¿no? Como un caldo, como cocer frijoles,
pero ya digamos que los platos complejos pues siempre eran al lado de ella, es decir, como las corundas o como nosotros le llamamos pues un molito, ¿no? De molito de rancho que ahora se le dice, que sí es muy diferente a los moles citadinos que son como más dulces, más achocolatados. Los del pueblo o los de ranchito son como más picositos. Entonces, pues en general, esa soy yo, ese es un poquito de los ingredientes con los que cocinamos. Digamos que, por ejemplo, hay uno que para mi región es muy importante, que es el chile negro, que aquí en la Ciudad de México lo conocen como chile, pasilla, pero nosotros se le llama chile negro. En la región de donde yo soy, que es la de el valle Morelia Sinapecuaro, que justo yo estoy en medio de ese valle. Bueno, yo no, el lugar donde nací está ahí, y ahí se siembra mucha milpa, pero también hay sembradíos especiales de ese chile. Y el proceso que se hace para obtener ya después el chile seco es lo que lo hace más interesante, y con el que se hacen guisos, se hacen moles y se hace una preparación muy particular que se llaman chiles capones, que a veces la gente no lo entiende, que piensa que es como una salsa, pero en realidad pues es un platillo que nosotros acompañamos con frijoles de la olla o con un buen taco de carnitas. No sé si algo más pueda agregar, o esa sería mi respuesta para para el par de primeras preguntas. Gracias, Chucho. Muchísimas gracias, Karina. Y bueno, ahora me gustaría que Ana María nos pueda comentar también un poco sobre este proceso, ¿no? De cómo pues se adentró a la cocina, qué fue lo primero que aprendió a preparar, que nos hables un poco sobre pues toda esta experiencia que tienes. Buenas tardes, mi nombre es Ana María Elorza Patiño. Yo represento la gastronomía de la Tierra Caliente, o mejor conocido como el Valle de Apaxingán. Estoy en estancia en la ciudad de Morelia, porque mi lugar de origen difícilmente todos conocemos la problemática, y no podemos promocionarlo como un lugar turístico y promover su gastronomía. La mayoría de las cocineras de nuestra región nos tocó salir para hacer este trabajo, este proyecto de cocineras tradicionales con el estado de Michoacán. Mi región sobre todo se abunda porque es una tierra muy cálida, tanto de su temperatura como de su corazón de la gente, que es algo que nos distingue, pero muy generosa porque tiene unas tierras muy fértiles y unos sistemas de riego que nos da la oportunidad de trabajar con la mayoría de las frutas y las verduras, y que los campos son propios para el cultivo de estos. Nuestra región también tiene un distintivo que es un platillo muy tradicional y distintivo de nuestra región, a diferencia de todos, claro, sin dejar a la par o a un lado la base, que es el maíz, que nos identifica a todos los mexicanos, que es el arroz. Esa es la diferencia de nuestra región, con un platillo que hemos tratado de dar a conocer, que es la morisqueta, que es un arroz cocido a vapor con unas técnicas de cocimiento ancestral que con el tiempo se han moderado un poquito, pero los primeros registros pues es en las técnicas que teníamos los mexicanos, es en un pozo, arroz a vapor, tapado, cocido sobre brasas, envuelto en servilletas o en hojas de plátano o vástago, que nosotros le llamamos así. Y otro de los ingredientes muy importantes para nosotros y una técnica que nos identifica es el secado ancestral de la carne, con la famosa cecina, muy diferente a la de Yacapixtla, que nosotros es totalmente secado con una técnica al sol y sal marina. Yo creo que esos son dentro de todos los dos platillos muy distintivos, y nuestros tradicionales uchepos, porque tenemos la ventaja de que tenemos elote todo el año con nuestros sistemas de riego. Nuestras siembras no son atemporal, entonces tenemos la fortuna de trabajar con elote todo el año, y como con ende
la región es productora de buen ganado y consigo productos lácteos. Entonces nuestros uchepos son distintivos porque a diferencia de otros se sirven con jocoque, no con crema. Yo creo que eso es lo más tradicional. Y mi incursión a la cocina, a diferencia de todas que empiezan muy niñas, la mío no fue así. Yo me incorporé hasta que me casé y llegué a una cocina. Mi padre era un hombre muy celoso, de los tradicionales machistas que no dejaban más que su mujer era la que le preparara su comida. Entonces nosotros no teníamos acceso a la cocina, pero llegué a hacerle justicia a las suegras. Y yo llegué a una casa donde una mujer me abrió las puertas de su cocina y de su familia. Entonces, después, pues ya mi mamá, ahora sí, ya casada, me empezó a dar unas recetas y yo creo que esas son las dos mujeres más importantes en mi incursión a la cocina, que es mi suegra y mi madre. Claro, dándole un toque, pues que sería el mío ya. Entonces son tres cocinas al final. Y al proyecto de cocineras tradicionales, pues yo soy de las últimas que me incorporé, pero encontré en este proyecto y en este trabajo una forma de vivir y una pasión que tenía desde niña, porque yo veía a lo lejos la cocina y yo ansiaba meterme a la cocina de mi madre, por lo mismo a lo mejor porque nunca tenía acceso a ella. No sé si eso cubra tu pregunta, Jesús. Claro, digo, ahorita vamos a seguir regresando y que me parece muy interesante esto que mencionas, ¿no? En qué punto tú entraste en la cocina y pues la importancia que ha tenido a partir de entonces. Ahorita hablaremos justo más en este proceso de organización de pues todos ustedes como cocineras de Michoacán. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ana María. Gracias. Gilbert, no sé si pudieras prender tu cámara, tu micrófono, en lo que te presento. Ella es Gilberta Sama, ¿no? Ella es de Zitácuaro, entonces igual si nos puedes contar un poco sobre cómo empezaste en la cocina tradicional, Gilberta. Bueno, no sé si puedes prender tu micrófono porque está apagado. Creo que tiene problemas de conexión. Bien, pues me gustaría, igual que si nos pudieran contar, igual si quieres iniciamos de nuevo contigo, Ana María, y luego pasamos con Karina, que nos puedan platicar un poco sobre, pues, cuáles son estos platillos. Digo, ya han mencionado algunos, pero si nos pueden contar un poco más sobre cuál es la cocina de cada una de sus regiones. ¿Empiezo yo? Sí, por favor, Ana María, ¿qué ingredientes utilizan, etcétera? Mira, mi cocina sobre todo, a diferencia de las demás regiones, nuestro estado sobre todo está dividido en 7 regiones, que son la zona centro, la zona lacustre, que son las comunidades alrededor del lago de Pátzcuaro, la zona centro, que es Morelia y sus alrededores, la costa, la mariposa monarca, que es Zitácuaro y sus partes aledañas. En este caso, a nosotros es el Valle de Apaxingán y la zona de la meseta Purépecha, que es alrededor del volcán de Paricutín y la zona de Uruapan sobre todo, y parte de la cuenca hacia la ciénega de Zamora. A nosotros en especial nos diferencia porque es una cocina más bien conventual o de la conquista, no tenemos un pueblo originario ni una cocina prehispánica tan representativa como la región de los purépechas, que es la región lacustre y la zona de la meseta purépecha, vamos. Nosotros jugamos sobre todo con todos esos ingredientes que nos llegaron en la fusión de la conquista. Entonces, esa es la diferencia de nuestra cocina. El uso de muchos ingredientes, el jugar y el saber equilibrar todos esa parte de esos ingredientes que nos llegaron y que junto con las culturas que llegaron a nuestra región especialmente llegaron muchos colonos
de origen italiano, tenemos inclusive unas ciudades que conservan los nombres igual de las ciudades de Italia, que sería en este caso Nueva Italia, Lombardía y Gámbara, que son muy importantes para el florecimiento, sobre todo de esta región en la cosecha y en el cultivo de los arrozales, de las haciendas arroceras, que florecieron y dieron campo a toda esta apertura y al ingreso de nuevas gentes que llegaron, colonos de otros países, con el afán de conquistar esa parte y de traernos y fusionarse, claro, sin dejar atrás, vuelvo a repetir, nuestro ciclo natural que era de nosotros, que es el ciclo de la milpa, con todos sus derivados, pero sí con más combinaciones, que yo creo que sería el distintivo de mi región, la combinación de nuestra cocina prehispánica, que es ciclo de milpa, donde va el maíz, la flor de calabaza, el chile, el jitomate, pero unidos a estas técnicas, y las técnicas de secado, esas sí eran de nosotros, pero en su caso eran de la gente que salía a cazar venado. O sea, la primera cecina era de venado, que los hombres salían en la época en que se podía cazar, y como no había medios de refrigeración, su técnica de conservación era el secado con sal marina. Pero esa es la distintiva de nuestra región, la fusión de nuestra cocina, pero con la cocina de otras culturas. En este caso hablamos sobre todo de italianos, pero hay franceses, hay alemanes y españoles, por supuesto. Esa sería, yo creo que una de las más diferencias, vamos, de la cocina representativa del estado de Michoacán, que es la purépecha. Y pues nuestros platillos van un poquito más condimentados, sí, un poquito más condimentados, porque llevan todo ese juego de los condimentos que normalmente en la cocina tradicional mexicana solo se aromatizaba pues con nuestras plantas para aromatizar, que eran el epazote, cosas más simples, y nosotros sí jugamos más con ingredientes de esta especie, sobre todo con todos los condimentos estos. Claro, está muy interesante esto que nos planteas, porque justo, digo, también es importante contextualizar a los compañeros que nos ven. Pues esta región se reconoce como la región de Tierra Caliente, ¿no? Igual que con Guerrero, con Michoacán, una Sí, parte de... y yo les digo que nosotros estamos más llamados porque la zona de Tierra Caliente es un poquito más árida. Entonces nosotros somos el valle de Apaxingán, que inicia en Lombardía, donde inicia, que nosotros llamamos la división entre Tierra Caliente y Tierra Fría por las altas temperaturas. Pero con la tanta cantidad de sistemas de riego y de agua y de canales que estas personas, técnicas que pusieron, sistemas de riego que aún están vigentes en este tiempo y que en esos tiempos eran muy adelantados. Entonces hizo que esa región floreciera, porque eran tierras que nadie las había habitado, que nadie las había cultivado, y unido con estas técnicas, imagínate tú la grandeza de que se dio y que floreció en sus tiempos. Por eso esta región sobresalió, sobre todo en esos cultivos que eran los arrozales, porque se hacía el cultivo, ahí mismo había los molinos, con los sistemas de riego utilizaban la fuerza del agua para que ellos sirvieran y hicieran la granza, que es la separar el grano, que es comestible, y después lo empaquetaban, lo traían a Uruapan, y de la ciudad de Uruapan lo enviaban en tren hacia Ciudad de México, y se importaba a Italia por la calidad del grano que tenía. Claro, y justo también esta influencia que tú mencionas de la cultura italiana, pues está presente, ¿no? Simplemente pensemos en toda esta región productora de los quesos. De los buenos quesos, precisamente por eso, por las técnicas de ellos. Sus haciendas las hicieron ganaderas, y entonces enseñaron a las personas a hacer todo este tipo de
de elementos que para nosotros era desconocido antes de que llegaran los españoles. Nosotros todos sabemos que nosotros pues no introducíamos en los alimentos los lácteos, solamente nuestra base eran los atoles, y que aún a pesar de que la región tiene el clima tan cálido, en mi casa se acostumbraban los atoles y era un alimento propio, claro, no tan caliente como en las zonas de frío, pero era la base de la alimentación también. Ya, claro. Y bueno, también recordar que, por ejemplo, el queso cotija tiene denominación de origen y pues es pues de allá de Michoacán, de esta zona, y que pues es muy Sí, y interesante fíjate que sobre... con el queso cotija hay una historia donde se dice que el queso cotija de hecho no era de Cotija, era de un lugar que era de la cuenca del río Tepalcatepec, y el queso, y aprendieron la técnica y lo hicieron ahí en el lugar en Cotija, pero la historia que se dice es que el primer queso que se presentó fue de la cuenca del río Tepalcatepec. Muchísimas gracias, Ana María. Gilberta, creo que ya pudiste conectar tu micrófono. Sí, a ver si ya me pueden escuchar. Ya te escuchamos. Ah, bueno. Pues muy buenas tardes. Mi nombre es Gilberto Samano Mondragón. Pues soy de la región del oriente de Michoacán, de Zitácuaro. Y pues aquí estamos para participar. Muchísimas gracias, Gilberta. Igual si nos puedes comentar un poco sobre cómo empezaste a cocinar, cómo fue este primer contacto que tuviste con la cocina tradicional y si nos puedes también platicar un poco sobre pues cuál es esta cocina, qué se prepara, qué ingredientes se utilizan, si hay ingredientes que a lo mejor en tu región hay, pero en otras regiones no existen, o en otros estados de la República, para que conozcamos un poco más sobre pues todo lo que preparas tú y bueno, también toda la comunidad. Ah, bueno. Sí, bueno, pues yo, aprendí a través de, pues, la enseñanza de mis abuelas, a través de mi mamá, pues de chica, pues mirando cómo ellos, cocinaban, qué le ponían, y a través de eso, pues ahora sí que, estaba atenta, ¿no? De aprender o de preguntarles qué le ponían y eso. Entonces, fui aprendiendo poco a poco. Después de una cierta edad, pues ya, ya uno en el rancho, pues ya ve que, desde muy chicos, nos ponen a cocinar para los hermanos y eso. Entonces, a mí me gustaba, hacer mis preparaciones como yo podía, y ya lo que no sabía, pues igual iba preguntando y así, y empezaba yo pues a practicar, este, siendo adolescente, ¿no? Posteriormente, pues me caso y pues ya a través de tener una familia, pues ya como que ya uno se desempeña más en la cocina. Este, pues de ahí, pues ya empecé a cocinar, a agarrarle más el ritmo de la cocina, siempre utilizando también los ingredientes que nosotros en la comunidad tenemos, que son, por ejemplo, los quelites, los pollos de rancho, el guajolote pues que también criamos aquí, en este caso, pues también luego me dedico a cultivar que el jitomate, el chile y eso. Entonces, trato de hacer lo más natural que nosotros tenemos, utilizar toda esa parte de lo que son las verduras y pues igual la fruta, ¿no? Esa es la parte de que pues yo he aprendido y que pues me ha gustado hacerlo, y a través de eso pues fui formando mi propia cocina, que es mi grupito, a donde pues empecé a participar a través de turismo. Empezamos a salir en diferentes eventos, y hasta ahorita he estado participando en diferentes eventos que nos han invitado, en lo cual pues hemos continuado con la cocina tradicional, de todos los ingredientes que nosotros tenemos aquí, en nuestra comunidad, o que nosotros mismos cultivamos.
pues ahora sí que eso es lo que ha sido de mi cocina. Yo todavía no tengo una cocina estable, todavía estoy todavía, ¿cómo le dicen? Eh, pues de un evento a otro. Todavía no me establezco en un lugar en especial, pero sin embargo, pues ahora sí que le he estado echando muchas ganas en esa parte. Pues dentro de todo esto, pues ya estamos en los grupos de cocineras tradicionales, que turismo ya nos tiene registrados, y pues eso es lo que ha sido de mi cocina. Y Muchísimas aquí gracias. pues utilizamos también, por ejemplo, los hongos, el elote que pues aquí se cultiva, las calabazas, todo lo que es a través de los manzanos, todo eso nosotros igual los cultivamos aquí. Perfecto. Muchísimas gracias, Gilberta. Ahorita vamos a regresar justo a este punto donde hablas de cómo se organizan como cocineras, porque creo que esta experiencia en Michoacán es muy, muy interesante. Ahora sí continuamos con Karina, por favor. Hola, bueno, retomando tu pregunta acerca de la, como los platillos más representativos del lugar. Yo tal vez por esto también me identifico tanto con Anita, porque fíjate que por eso decía yo que era como un espacio como diferente a la de todo el estado de Michoacán. El municipio donde yo crecí, en donde yo nací, justamente era la área limítrofe, en donde, si estamos hablando de la época mesoamericana, en donde los Matlantzincas y Pirindas tenían una asociación con los Purépechas. Ellos eran, digamos que el cinturón de seguridad del mundo purépecha, ¿no? Y que, como tú ya sabes, pues del conflicto bélico entre los nahuas o los aztecas y los purépechas, pues ha sido tema porque nunca se logró conquistar el mundo purépecha por los aztecas. Y parte de ello, justamente estos pueblos guerreros disponían de lugar del mundo poder tener ese cinturón de... Entonces, una vez que llegan los españoles, muy curioso, estos pueblos que yo te estoy mencionando, pues prácticamente desaparecen de esa zona en donde, de esa tierra. Y en el lugar o en el municipio donde yo soy, se instalan una gran cantidad de haciendas, lo que hace que rápidamente también haya una mezcla de la cocina, un intercambio de sabores, justamente un intercambio de saberes, y en donde platico yo mucho con una amiga que también hizo trabajo de campo con los purépechas de la meseta, y cuando luego yo le platicaba algunas pues digamos que costumbres que también tenemos de ciertos alimentos o de ciertas mezclas o de cómo se toma, por ejemplo, un atole blanco, y me dice, es que está muy cañón. Entonces, yo he ido construyendo yo pienso, digo, al final de cuentas no es que yo la haya construido, sino más bien yo construí mi entendimiento, pero he entendido que cómo se ha hecho la construcción de los saberes y los sabores en mi pueblo, ¿no? Que es una mezcla, sí, de estos, digamos, pueblos que ya estaban establecidos con las nuevas normas, con las nuevas formas de comer de los españoles. Acá sí no hay tanta influencia italiana ni de otras, países. Casi es más, español. Las haciendas eran regidas por españoles, entonces hay como más influencia en ese sentido, pero justo porque el municipio en su momento fue tan grande que llegaba hasta Tierra Caliente, también hay cierto conocimiento de esa cocina o algunas cosas que te hacen recordar a lo mejor un poquito una morisqueta que era de la que hablaba esta Ana María,
pero acá sí se come mucho atole, sí se comen muchos elotes, sí se comen muchas tortillas, pero hay algunas preparaciones que por a estar estas haciendas había más cantidad de ganado y unas de las preparaciones que ya casi no se utilizan y que eran, se utilizaban todas como las menudencias de la res y se preparaba un guiso que se llamaba ajiaco. Ya casi no se prepara en el estado, muy poca gente lo sabe hacer, pero era muy característico de ahí, era el aprovechamiento, que esta cocina también que tenemos de aprovechamiento, en donde pues esas partes que a lo mejor para los españoles no eran tan valiosas, se hacen estos nuevos guisos, estas nuevas cazuelas, y ese es como uno muy representativo. El otro del que ya platiqué, que son los chiles capones, que tiene varias versiones, uno de fiesta, otro de diario. De diario son los chiles troceados con un sofrito de tomate y que se puede acompañar con frijoles de la olla. Pero hay otro todavía mucho más elegante en donde se escogen los chiles más bonitos y se rellenan con este sofrito y se rellenan, pues antes no existía el queso cotija que hace ratito estabas diciendo tú. Antes uno no conocía el queso cotija, uno decía, hay que hacer este queso, es del queso seco o queso fresco y entonces, pero había del queso seco que estaba como que olía más fuerte y así era como uno lo iba identificando, ¿no? Ahora con los años pues ha habido una cantidad de clasificaciones que también lo hace interesante, pero también lo limita a que solamente se reconozca un solo queso de un solo lugar, cuando justo como comentó Ana María, tenemos una gran diversidad de quesos como el de Tecalpatepec, que es muy, muy sabroso. Y acá pues también llegaba ese queso, ¿no? Esa preparación. Y otra que a mí me parece muy interesante es un tamal que se hace, que a mí me da, o cómo se comunica más bien por medio de los platos, esta fusión y cómo se hace, cómo se adueña uno de un producto y lo haces tuyo. Porque se hace un tamal, que yo también he visto poco que se haga en el estado, es más, hasta ahorita no me ha tocado verlo, pero se hace un tamal que se nixtamaliza, o se hace un proceso muy parecido con el trigo y se hacen como unas especies de bolas y igual se cocen al vapor. Siempre tiene que ser en hoja de milpa y se acompañan con una salsa martajada de molcajete, con este mismo chile negro o una salsa cocinada a las brasas de jitomates y chiles verdes. Y eso es muy, muy representativo de esa zona. Bueno, al menos yo no, te digo, no lo he podido observar en algunos otros lugares. Lo que sí me he dado cuenta es que sí tenemos algunas particularidades o similitudes con otras regiones y que me hace ver pues cómo fue bien interesante el intercambio culinario en ese lugar en donde yo nací, ¿no? En donde llegan los españoles y se hace un intercambio, pero ya anteriormente había con los aztecas, pero ya anteriormente había con los purépechas. Entonces ha sido para mí bien interesante darme cuenta de este lugar de donde yo soy y de cuánta diversidad y cuánto intercambio hay hasta antes de que lo hiciéramos consciente, ¿no? Claro, ¿no? Y que creo que justo lo interesante que acá han mencionado es que, bueno, también hay que recordar que una característica interesante e importante de Michoacán y de toda esta zona es que fue un fuerte punto de evangelización y pues eso implicó pues diversas cuestiones, ¿no? Que, bueno, hemos visto o se sabe por lo que sabemos, que nos enseñan esta cuestión de la religión, pero toda esta parte que tiene que ver con la comida es fundamental y, por ejemplo, también la cuestión artesanal no es fortuito que en toda la región de Michoacán se realicen diversas tipos de artesanías y que tiene que ver mucho con el trabajo que hizo Vasco de Quiroga de, pues, eh, darle estos conocimientos o estas formas europeas
para producirlo, ¿no? Y que pues también derivó en la cuestión de la cocina. Yo diría como reorganizarlo y clasificarlo, ¿no? Porque ahí estaba y él nada más dijo, ah, mira, estos son más buenos para esto, entonces este pueblo que se dedica a esto. Ah, mira, este pueblo se dedica a esto, ah, este le sale mejor esto y ya. Y justo también de ahí del lugar en donde yo soy, son muy representativos los tascales que se hacen con carrizo, que se utilizan para las tortillas, para el resguardo de las tortillas. Y sí, ahí cerquitita de donde es la cabecera municipal de mi municipio, hay un sitio arqueológico, muy poco conocido, que de hecho se le llama Las Peñitas, pero pues ya sabes, como tantos sitios arqueológicos de México que están ahí, que a veces ni sabemos que están ahí, pero sí. Muchísimas gracias, Karina. Y Gracias a bueno, ti. también les invitamos a todas las personas que están a través de Facebook y también están aquí a través del Zoom, que si quieren hacer alguna pregunta o comentario lo pueden escribir en el chat para que lo podamos leer. En este caso, me gustaría un poco para ir abriendo la discusión, ¿no? Un poco sobre este tema, que si nos pudieran contar un poco sobre cuáles han sido los retos a los que se han enfrentado ustedes como cocineras tradicionales. Entonces, no sé si Ana María nos pudieras comentar un poco sobre este punto. Claro que sí. Mira, en mi caso, sobre todo, el hecho de que a mi región le fue más difícil incorporarse por los problemas que tenemos pues de inseguridad que es conocido por todos. Y el tener que salir de nuestro lugar de origen, el tener que traer nuestros ingredientes, sobre todo los distintivos que son, bueno, el elote pues tiene el mismo sabor, aunque no es la misma variedad, pero tiene casi el mismo sabor, pero sobre todo los productos lácteos y las buenas carnes del ganado, y que por decir, en Morelia no es el mismo clima que nuestra región ponemos la carne y que te gusta 2 horas, ya está. Entonces, acá en Morelia hay que pues buscar la manera de hacer unas especies que tenemos nosotros como de secadores para que no se le pare sobre todo los insectos, la mosca en este caso, y la temperatura, que es un poquito más húmeda, aunque ahorita pues todos sabemos que ha cambiado literalmente nuestro clima en los medios ambientes, y pues también ahora en Morelia tenemos unos calores horribles. Creo que se perdió la conexión de Ana María. Eh, pues en lo que se reactiva, En estas temporadas que antes no existían, entonces, está apagado tu micrófono, Ana María. Ya. perdón. Ya es que como que se cortaba un poco tu videollamada y se apagó el micrófono, pero Ajá. ya está. Ah, ok. Hablaba y decía que, como decía la chef Karina, la cocina tradicional se basa sobre todo en productos endémicos de nuestra región, ¿sí? En este caso, un platillo muy tradicional de la región del Valle de Apaxingado, de la Tierra Caliente, que es el famoso aporreadillo. Aporreadillo, ¿por qué? Porque aporreamos la carne y la golpeamos. O sea, primero es el proceso de secado de la carne y después se utilizaba para hacer este platillo que se aporrea, se suaza en las brasas y después se aporrea con el molcajete, con la piedra del molcajete para suavizar y sacar todos esos sabores y esos aromas de la carne. Entonces, esa buena carne nos tocó a nosotros, las cocineras que nos trajimos nuestros platillos, nos trajimos nuestros ingredientes, pues tratar de primero buscar un proveedor de una buena carne, que supiera hacer los cortes como se hacen allá, porque son muy diferentes, aunque no lo creas. Aquí las ciudades pues quieren hacerte la carne hasta con rebanadoras de jamón, entonces yo veía eso y decía, es que así no se destaza un animal y así no se sacan los cortes cuando nosotros estamos acostumbradas a que nos entreguen una sábana completa de un solo tajo para hacer la cecina. O sea, no es que van cortando un bistec y otro,
sino a mí me entregaban una sábana, un rollo de sábana, y así literal se ponía el rollo a secar y se le daba vuelta y en 2 horas ya estaba. Entonces, el queso, sobre todo los quesos, lo que mencionaba también, o sea, nosotros estábamos acostumbrados a que es o queso oreado, queso fresco, queso de pieza o seco y queso añejo. Añejo quiere decir que está guardado a partir de 1 año. Ese es el queso añejo. Se le llama añejamiento a partir de 1 año. Que se guarda, o sea, el queso, la sal y el trabajo que se hace, porque en este caso estos quesos y las técnicas era cuajar la leche, pero con estómago de animal, con cuajo, no con pastillas y líquidos como ahora se utilizan. Y todavía se sigue haciendo ese proceso, pues yo les digo que ancestral, porque no había otra forma de cuajar las leches, la técnica. Y entonces, con ese cuajo se cuajaba la leche y es un sabor muy diferente porque no tiene ningún producto químico, es con el estómago de animal que se guardaba y se hacía un proceso como con sal y con ese se cuajaba. Entonces, estos quesos nosotros estábamos acostumbrados que en los platillos, sobre todo se guardaba el añejo, se guardaba para los platillos de Cuaresma, porque se guardaba en la temporada en que había mucha producción de leche, y en los zarzos o en unos lugares que se guardaba para que no llegaran ni los roedores, ni los gatos, ni los insectos, y pusieran ahí larvas y se echara a perder el queso, se guardaban y se sacaban hasta la temporada de Cuaresma solamente y exclusivamente para esos platillos, para la famosa capirotada, para las tortitas o torreznos de papa, para los chiles poblanos rellenos. O sea, era un queso que se guardaba especialmente para esas festividades, para esos platillos. Entonces, todas esas técnicas ancestrales es la combinación, volvemos a lo mismo, con unos platillos originales de aquí, pero con las técnicas pues de los españoles o italianos en su caso. Muchísimas gracias, Ana María. Y bueno, le quiero dar la palabra a Karina, que se tiene que desconectar. Entonces, si nos pudieras compartir. Y bueno, también hay una pregunta para ti, aprovechando, Karina, que preguntan sobre cómo se prepara el guiso de la menudencia que mencionas y que ya casi no se cocina. Y es el ajiaco que les decía. El ajiaco se compone de varias piezas del estómago de la res. Lleva una parte de pulmones, una parte del corazón, una parte del mismo vaso. Estas se cocinan, generalmente se cocinaban con agua, cebolla, ajo. Una vez que ya estaban cocidas, se sacaban pues de esa agua o de ese caldo que ya se había hecho. En algunas ocasiones ese mismo caldo se guisaba y ya con eso podías tener como si fuera una base de pues es que no sabía birria, pero digamos que se le ponía chilito, guajillo, y ya lo pintabas y era algo como como un caldito rojo, ¿no? Y podía servirte también para hacer pues una comida o una entrada de comida. Y bueno, estas partes de la vaca se guisaban ya después con un poquito de ajo, de cebolla, de jitomate, como y luego ya de ahí bueno, se servían normalmente así o se batía huevo y también se le vaciaba el huevo ahí. Se servía igual con una salsa de molcajete que podía ser verde, aunque la verdad, por lo menos en mi casa, la que más se acostumbraba era la de jitomate. O luego decían hay que hacer una salsa verde, pero esta salsa verde siempre llevaba a lo que se referían con una salsa verde es que se hacían con jitomates verdes. No es que llevara tomate, sino era el jitomate verde con los chiles verdes y pues a mí me parecía muy sabrosa, y es como acabo de mencionar, finalmente un guiso de aprovechamiento. Sí, eso con respecto a la pregunta, espero que haya quedado contestada. Y la otra, pues los retos. Eh, como michoacana viviendo en la Ciudad de México,
pues han sido varios y grandes, ¿no? En el sentido de justamente si Ana María dentro del mismo estado sufre para conseguir los ingredientes, hacer esta representación de los platos de Michoacán, pues en mi caso creo que tal vez por eso yo entiendo tanto esta parte de cómo hacer tuyo un ingrediente, ¿no? Cómo lo tienes que conocer para poderlo integrar nuevamente a un plato que a lo mejor no era el que se usa originalmente, pero pues como cocinera también tienes que tener esa parte creativa de cómo poder resolver, pero también cómo poder integrar otro, porque igual en el mismo lugar en donde naciste, pues a veces hay temporadas de que te puede proporcionar todos los ingredientes, pero en otra te puede hacer falta alguno y tienes que hacer este cambio de ingrediente o esta creatividad de poder incluir otros, ¿no? Yo creo que ese es el más fuerte y de tratar, en mi caso, que estoy en la Ciudad de México, de poder ofrecer un plato lo más fiel al plato que se hace en Michoacán. En algunas ocasiones yo también he tenido que viajar hasta Morelia por algunos ingredientes, cuando son cosas que para mí requieren como de ese esfuerzo o de esa cuidado. Yo sí hago el esfuerzo y viajo hasta la ciudad de Morelia o pido que me manden cosas desde mi pueblo o desde algunos lugares. Incluso Anita me ha hecho favor de facilitarme algunas veces algunos quesos que son buenísimos. Bueno, yo esa parte también y que también yo creo que sí hay que reconocer que como entre cocineras hay este apoyo, por lo menos yo lo he recibido, entre estas cocineras, ¿no? Y yo solamente quisiera puntualizar antes de irme, cómo también esta diversidad de sabores y saberes, pues también la tienen las cocineras. ¿Y por qué? Porque todas somos muy diversas. Y yo creo que dentro de las mismas cocineras que cocinamos cocina de tradición, pues hay también otro tipo de cocineras que cocinan la tradición. ¿No? Yo creo que estas cocineras que participan activamente en estas fiestas patronales o en estas fiestas de barrio o en estas fiestas locales, pues digamos que ellas tienen otros saberes también y otros sabores, ¿no? En el caso mío en particular, que soy una cocinera que yo diría que nací en un medio rural, y que la vida me ha traído a un medio citadino, pues también me he dado cuenta que también en la ciudad hay cocineras tradicionales y que estas cocineras a veces, uno que está, bueno, al menos eso yo creía hace muchos años y yo les voy a contar mi experiencia, yo juraba que en la Ciudad de México pues no había cocina tradicional, ¿no? Y ha sido una sorpresa enorme y muy agradable darme cuenta cómo también aquí en la Ciudad de México, aún en pueblos ya muy urbanizados como Iztapalapa, siguen haciéndose cazuelas de cocina tradicional y hay cocineras que siguen cocinando tradición. Y eso es bien bonito. Muchísimas gracias, Karina. Creo que es muy, muy importante esto que nos mencionas. Y bueno, también por aquí, de hecho, aquí en el Zoom estaba Araceli Márquez, cocinera tradicional de la Ciudad de México. Entonces, sí es muy interesante lo que mencionas y parte de estos retos. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ya casi estamos también cerrando el resto de las participaciones, pero muchísimas gracias, Karina. Gracias y una disculpa, pero tengo que salir por un inconveniente de último momento. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, Gilberta, no sé si nos puedes compartir un poco sobre cuáles han sido estos retos a los que estás enfrentado. Está apagado tu micrófono. A ver si lo pudieras activar. Ya. Listo, ya te escuchamos, Gilberta. Deja de checar a... 8 con la otra maestra. ¿Ya nos escuchas, Gilberta? Ya me escucha. Sí, ya te escuchamos, Gilberta.
Sí. Ah, bueno, pues el reto pues es pues ahora sí que pues echarle ganas, por ejemplo, también día a día pues uno va aprendiendo otros ingredientes de los mismos alimentos que nosotros realizamos aquí en nuestra comunidad. Por ejemplo, nosotros acá de nuestra comunidad, pues cultivamos lo que son los nopales, que es también hacemos. Eh, y lo otro, pues sería también, por ejemplo, el pozole de trigo, que pues también se utiliza mucho. Esa es de temporada, esa es de temporada, pues cuando hay trigo, aprovechamos en recabar para que en el tiempo que ocupemos, pues tengamos, ya que es algo que nosotros, eh, pues bueno, más que nada, pues que yo aprendí de mis abuelitos que lo consumían mucho. Eh, pues así al natural, sin ningún químico, ni nada de eso. Entonces es algo muy rico que pues igual sus ingredientes que llevan, pues también por ejemplo, el epazote que aquí mismo se da, y pues ya ahorita igual por ahí le vamos poniendo otros ingredientes. Aquí antes yo me acuerdo que cuando yo era chica, ellos lo consumían, pero sin carne. Ahorita pues ya lo vamos como que modernizando poniéndole ingredientes para darle otro toque, un sabor, este poniéndole por ejemplo pollo, guajillo y eso. Entonces, pues ha sido un platillo muy rico y pues también les comparto que Pero no le preguntó eso, le preguntó sus retos. le comparto pues que me gané el primer lugar en el rescate de platillo pozole de trigo. Este, es uno de los, además que luego también, pues le hemos estado, realizando. Eh, lo otro, pues es que, compartirles que, pues ahora sí que, por ejemplo, aquí los platillos fuertes para nuestros eventos culturales, patronales y eso, pues es el mole de guajolote o pollo de, de rancho, que se usa. También por ejemplo, lo que también utilizamos mucho son, por ejemplo, los tamales de ceniza, que es una tradición que se utiliza también dentro de lo que es el platillo del mole. Eh, pues ahora sí que ese es nuestro reto de que pues es echarle ganas y salir adelante en cuestiones de, de, este, de mejorar o de aprender más platillos que nuestros abuelos se realizaba lo más natural posible, este, ahora sí, para pues seguir adelante con nuestras tradiciones de nuestras comunidades. Como la otra vez, don Beto le pregunta a ver que para qué utilizaba el piloncillo, que porque casi no lo piden. Y le dijo que porque yo Y hace bueno, no sé si también nos pudieras contar un poco sobre no, el pozole de trigo, cómo se prepara, güey, qué consiste, porque bueno, han llegado varias preguntas sobre este pozole. Si nos pudieras contar un poquito más. Si me pudiera repetir la pregunta, por favor.
Sí, si nos pudieras contar un poco más sobre el pozole de trigo, cómo se prepara, cuál es la característica, porque muchas personas pues solamente conocemos este pozole de maíz, el cacahuatintle, entonces no sé si nos puedes contar un poco más de ese pozole que preparas. Sí. Bueno, pues les decía que es el trigo que nosotros cultivamos aquí en nuestra región. Y por ejemplo, cuando ya se está giloteando, se está macizando, nosotros lo cortamos pues para preparar el pozole, lo limpiamos, lo preparamos, lo cocemos. Normalmente se cose como si fuera el maíz, nada más que aquí la diferencia es que el maíz es grano grande y el trigo ya ve que es grano chiquito. Entonces, pues tiene un sabor riquísimo, diferente al del maíz, y pues ahora sí que es un producto muy nutritivo, ya que con el trigo, pues, hacemos también tortillas, hacemos también atoles, se hace el pan, y pues lo utilizamos para varias cosas. Pero sí, por Pregúntale ejemplo, lo cómo hacen la cocemos. tortilla con trigo. Ya ves que tu abuela ¿cómo se hace? Dile, disculpe, me gustaría que me dijera. ¿Cómo le escriban? ¿Cómo se hace la tortilla de trigo? Bueno, pues se muele el nixtamal, se muele junto con el trigo y se le agrega pues junto al nixtamal con el trigo, se muele y ya luego se hacen las tortillas para ya comérselo y es muy rico y nutritivo. Muchísimas gracias, Gilberta. Pues ya casi estamos cerrando la mesa y pues no sé si Ana María quieres dar algún comentario adicional para cerrar la sesión. Solamente agradecer este tipo de reuniones, de mesas de trabajo, agradecer a la UNAM, agradecer que volteen a ver a las cocineras, a esta cocina tradicional que ha sido tan importante, que está en la cúspide, que nos voltearon a ver, que hemos demostrado que nuestra biodiversidad y nuestros platillos, mucha gente ignora que fuimos el paradigma para que la cocina tradicional de México, toda la cocina tradicional mexicana fuera nombrada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, bajo el paradigma de Michoacán, en conjunto de cocina tradicional viva, ancestral y de cultura, bajo ese paradigma de cultura popular, ancestral y viva. Michoacán fuimos la muestra que se llevó a la UNESCO para que la cocina tradicional mexicana fuera nombrada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Agradecer a todos que nos den la oportunidad de dar a conocer, hacerles la invitación que el día que puedan, 2 veces al año en el estado de Michoacán se realiza el encuentro de cocineras tradicionales, donde se reúnen de los distintos puntos para dar a conocer al mundo los sabores y los saberes de la cocina tradicional y de estos conocimientos que sin saber nuestros ancestros nos regalaron y que tenemos la oportunidad de dar a conocer al mundo que ellos no tuvieron, para que conocieran toda esa cultura, todo ese amor, ese conjunto de platillos que han sido tan distintivos de nuestra región, que ha dado esta grandeza a nuestro país, y hacerle un llamado sobre todo a la gente joven, que no perdamos estos sabores, que no dejemos que la modernidad nos lo robe, que es cocina de identidad, que es cocina de nosotros, que si perdemos identidad vamos a perder todo. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana María, y que creo que es muy interesante y como tú mencionas, en Michoacán tienen una experiencia bastante fuerte sobre todo de organización. En noviembre se van a celebrar los primeros 20 años de los encuentros de cocinas tradicionales. Entonces, la invitación está abierta.
pueden consultar en las páginas de ustedes, en la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán. Alrededor de 50 cocineras nos reunimos y traemos cada una 5 platillos diferentes de nuestra región. Entonces, es un gusto ver toda esa grandiosidad de platillos, esa biodiversidad y el por qué Michoacán está en la cúspide de la cocina tradicional. Claro, hermandad con todos y con un gusto enorme de que cada día todos los estados nos vayamos integrando y no dejemos perder esta biodiversidad tan grande y esta grandeza y identidad de nuestro país. Muchísimas gracias, Ana María. Y justo como mencionaba casi al inicio de la sesión, pues recordar esta experiencia que existe de esta pues muestra gastronómica que está en el marco del Tianguis Artesanal de Uruapan, en La Ranita, Sí, que claro. pues ya tiene más de 60 años realizando. Estamos hablando de que ellas fueron las iniciadoras, unas mujeres que se les dificultaba y que lo único que sabían hacer era cocinar, pero cocinar con sus sabores y sus saberes que sus ancestros les habían transmitido de generación en generación y que algunas a veces tenían hasta la dificultad de hacerse entender porque ni siquiera hablaban español, tenían su lengua original que era el purépecha, pero que con esta determinación que tomó el gobierno de unirnos, de capacitarnos, de darnos todas esas armas, la cocina tradicional de Michoacán se puso donde se tenía que poner. Aprovechamos todos los recursos, todos los eventos, todas las manos que se nos han dado, los apoyos que se nos han dado, y estamos aquí mostrándole al mundo la grandeza de Michoacán, pero de México también, porque somos parte de un país y somos identidad. Sobre todo el orgullo que sentimos cada una de nosotros, el llevar los sabores y los saberes primero fuera de nuestras regiones, a nuestro estado, fuera de nuestro estado, y muchas de nuestras compañeras en el extranjero y mostrarles al mundo esta grandeza del cual tenemos que sentirnos orgullosos y sobre todo, yo siempre, mi lema es esto, mi cocina es identidad. Si yo pierdo identidad voy a perder todo y es un llamado que yo siempre les hago a las futuras generaciones, sobre todo transmitir lo que nosotros nos transmitieron, que sientan este amor que nosotros sentimos y que no dejen que pierdan, porque si perdemos identidad perderemos todo. Muchísimas gracias, Ana María, y creo que ese es un punto fundamental en esta cuestión de este ciclo, ¿no? De reconocer esa diversidad que existe en las cocinas, pero que eso también reconoce esta diversidad de identidades y que, bueno, toda esa experiencia que nos mencionas del proceso de declaratoria, digo, ya no profundizamos en eso, pero pueden buscar en nuestro Facebook la transmisión que realizamos el año pasado con Antonina González. Una pionera, hablar de Antonina, que es hablar de los inicios de la cocina tradicional michoacana y todo ese trabajo que se hizo para recopilar todos estos datos, esta investigación que se necesitaba para que no fuera otra vez rechazada la cocina tradicional en su incursión en la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Exacto, ¿no? Entonces, justo en esta transmisión que hicimos el año pasado, en noviembre del año pasado, pues Antonina nos cuenta cómo fue todo este proceso, entonces, pues les invitamos a que lo puedan buscar aquí en nuestras redes sociales, y pues no queda más que agradecerte, Ana María, Gilberta. Al contrario, agradecida con todos ustedes, agradecidos con la UNAM, y para mí es un honor formar parte de estos proyectos y enseñarles a las nuevas generaciones que amen lo nuestro, que no dejen perder la identidad, vuelvo a retomarlo, y abierta a cualquier tipo de trabajo donde se trate de mostrar al mundo y de enseñar todo esto que me fue heredado, y que amo tanto como amar mi país y amar mi estado. Muchísimas gracias, Ana María, y pues también a todas las personas que nos estuvieron viendo a través de la transmisión de Facebook y también a través de Zoom. Y pues no queda más que invitarles y recordarles que nuestra próxima sesión será el próximo 10 de julio, la próxima semana, en donde tendremos la mesa con cocineras tradicionales de Veracruz. Nos estarán acompañando del colectivo Sigualcente y de Sangolica, Lucía Eugenio Viviano de Sayula de Alemán,
María Guadalupe Antonio Galán, de Juan Rodríguez Clara, y Silvia Salazar Rivas, de Papantla. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestra siguiente sesión de Saberes y Sabores.